Según cifras del Instituto Nacional de Salud recogidas por la Defensoría del Pueblo, en lo corrido de este año se han registrado más de 8.000 casos de desnutrición en todo el país. Solo en La Guajira, en 2022, murieron 91 niños y en lo corrido de este año ya van 23 fallecidos por o causas asociadas a la desnutrición. Para entender mejor cómo se está combatiendo este fenómeno, nos acompaña Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gracias. Directora, gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Lastimosamente no podemos decir buenos días para muchos de esos niños que hoy en el país están sufriendo y están muriendo por hambre. Vamos a comenzar esta conversación, directora, con esta pregunta. ¿Tenemos una niñez desprotegida? Sí, yo creo que una de las alarmas que encontramos en el análisis de cómo está la situación de niñez en Colombia es el tema de desnutrición. Las cifras nos están marcando un tiempo de pandemia con una crisis que se está reflejando en los niños y las niñas de manera muy fuerte en Colombia y vale la pena hacer estos análisis. Encendidas entonces las alarmas por Sí. desnutrición en el país, no solamente en regiones como La Guajira, que ha sido una de las regiones a lo largo de la historia de Colombia más afectadas, sino también en otras regiones del país. Sí, en otras regiones tenemos Chocó, los Llanos Orientales y bueno, ya están surgiendo también algunos cinturones de hambre muy fuertes en ciertas ciudades. Directora, para ponernos justamente en contexto, vamos a irnos justamente con lo que pasa en La Guajira, en esta región, porque se sigue ahí presentando el primer departamento en el país donde mueren más niños a causa de hambre en Colombia. Desde sus comunidades, los indígenas guayú piden al ICBF medidas y atención urgente. Con este desconsolado llanto, las comunidades indígenas guayú siguen sepultando a los niños de su etnia debido al hambre que los acecha sin remedio. Los niños todos los días se mueren por desnutrición, entonces vemos que el bienestar familiar no está asumiendo esa función como tal en defender, es una función que tiene, en defender, en proteger la niñez. Ahorita mismo no tengo ningún trabajo, lo que pasa es que como el pescadito que uno trabaja no alcanza para hacer compra para los niños y como somos pobres y vivimos para siempre con la pobreza. En algunas comunidades guayú, el agua y los alimentos son un lujo que a duras penas los niños reciben una vez al día. Por lo menos mis hijos van de aquí a allá, a veces se van en la chicha nada más, y si no hay chicha, se van así, por asistir a clase. Y así están todas. Es decir, que comen cuántas veces al día, en ocasiones una vez. Aquí, cuando tengo 2 veces y cuando no tengo una sola vez, el de ahora y ya. Y tenemos la chicha y eso es nada más lo que tomamos. Y a veces cuando no hay maíz, los pelados se van así. Las cifras del Instituto Nacional de Salud se actualizan cada semana. La última, con corte al 2 de abril, registra que 20 niños menores de 5 años murieron en La Guajira por causas asociadas a la desnutrición, siendo marzo el peor mes para la niñez guayú. Líderes indígenas reclaman garantías para proteger a los más pequeños. Los cupos para que atiendan a los niños en sus territorios son subastados al mejor postor. Son entregados a fundaciones, filiales, a los políticos de turno. Y lo poquito que debe llegar a las comunidades se queda en las redes de estas fundaciones. La Guajira y Chocó son hoy los departamentos donde más mueren niños por desnutrición en Colombia. Directora, este es el crudo panorama que se vive en La Guajira. También tenemos otros panoramas igual de difíciles y complejos para los niños del país, en donde es difícil ser niño, niña y adolescente en Colombia, pero sobre todo esos niños menores de 5 años que están muriendo. Vamos a irnos para dar un contexto al año 2022. Se registraron 336 casos de muertes de niños, 321 de ellos colombianos, 15 de nacionalidad extranjera. La Guajira también marcaba la pauta ahí, con 92 casos, Chocó 40, Magdalena 31, Bolívar 25, Cesar 23, Valle 16. Y aquí tenemos una clasificación de estos grupos. Sí. Directora, ¿qué está pasando? ¿Qué no están haciendo las autoridades en medio de toda esta cadena y por qué cada vez se están muriendo más los niños de hambre? Sí, nosotros arrancamos con un análisis muy fuerte sobre lo que pasa en La Guajira por ser como el marco de referencia
que nos puede mostrar una ruta. Sin embargo, La Guajira es un campo excepcional del que ya espero podamos hablar. Pero la tendencia marca una relación, y en este análisis de las muertes nos permite a nosotros, con todo el dolor que esto implica, levantar como un panorama de cuáles eran los niños, dónde estaban ubicados, pero también cómo estaban. De este total de casos del año pasado, más o menos el 96% eran niños menores, eran niños que estaban afiliados al sistema de seguridad de salud. Entonces teníamos niños afiliados y la mayoría, más o menos el 70-80%, están dentro del primer año de vida. ¿Pero no recibían entonces la atención? ¿No llegaban a recibir la atención? Esa es una de las primeras preguntas que nos hemos hecho, y estudiando el caso de La Guajira en particular, que tenemos ahora un comité diario con el Ministerio de Salud, con Superintendencia de Salud, para rastrear cada caso. Estamos encontrando que de esos niños y niñas, 1 o 2 no estaban afiliados al sistema, más que todos los que venían por migración. Pero la mayoría de niños estaban afiliados al sistema y tuvo que verlos en algún momento de su vida, en la gestación, en el parto, en ese control que el país tiene, entre comillas, en todas las EPS, tendrían que haberlo visto alguna EPS en ese momento. Aquí hay una falla muy fuerte del sistema de salud, y esto creo que es un panorama que en el análisis nosotros hemos empezado a actuar con base en ese análisis. Más alarmas porque el panorama se vuelve todavía más crítico. 2023, 23 casos confirmados a la fecha. Eso de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, con las cifras que nos entrega esta fuente. 22 son colombianos, ahí hacemos la corrección, y 1 es de nacionalidad extranjera. La Guajira sigue con 13 casos, Bolívar 3, Huila 2, Antioquia 1, Atlántico 1, Cesar 1 y Risaralda 1. Estas regiones, La Guajira todavía encabezando. Sí. ¿Qué acciones están tomando, directora, para que se reduzca notoriamente esta cifra de los niños que están muriendo por hambre en Colombia? Mira, el laboratorio más fuerte, que es Guajira, en realidad nos deja 2 tiempos de actuación. Uno, que es inmediato. Nosotros arrancamos con la gerencia de La Guajira, con todos los actores que implica, porque esto no es solo ICBF, es 2 sistemas que están fallando: el sistema de protección para que anuncie a tiempo la llegada de los niños, y el sistema de salud para que atienda también a tiempo y con oportunidad. La prevención y la atención. La prevención y la atención, correcto. Esos son los 2 sistemas que están fallando. Y en ese campo nosotros tenemos unas acciones de emergencia. Tenemos ahorita un comité de emergencia diario que se reúne a las 11 de la mañana a mirar caso a caso qué EPS lo recibió, dónde está, cómo lo podemos rastrear. Cuando sale en recuperación, ahí hemos logrado recuperar más o menos unos 110 casos de niños con este comité de emergencia. En ese punto nosotros no podemos perder el rastro del niño después de que se recupera nutricionalmente. Ahí estamos actuando en emergencia. Pero entonces ¿están perdiendo esos rastros? Lo que se estaban era perdiendo. Estamos tratando de hacer una búsqueda más intensa de los niños. Tenemos unidades de búsqueda de la gobernación, de ICBF, ranchería por ranchería, caso a caso, monitoreando, y esas unidades de búsqueda están rastreando más casos. Eso puede darnos unas cifras más altas, pero nos puede dar un margen de acción para salvar vidas más grande, ¿no? Y eso va a seguir ocurriendo. Vamos a seguir seguramente encontrando muchos más casos, pero atendiendo muchos más casos también. Eso en emergencia. Y también tenemos unas brigadas de atención inmediata que se están haciendo ahorita en la sabana de Manaure y que van a seguir subiendo. Y tenemos unas acciones ya a mediano plazo, que es la posibilidad de que el país tenga zonas de recuperación nutricional infantil estratégicas. ¿Mediano plazo estamos hablando en cuánto? Mediano plazo estamos hablando de a final de este año ya tener varias zonas de recuperación nutricional instaladas. Mediano plazo estamos de que el plan de desarrollo también tenga un artículo que nos dé un margen de acción más rápido. Estamos hablando de circuitos cortos de atención entre los centros de atención primaria en salud, que esperamos que surjan y salgan a partir de la reforma, de los centros independiente de lo que se defina con la reforma, sí o sí se necesitan esos centros. El panorama de nutrición y la manera como estamos actuando con las EPS en los niños y niñas ya es crítica. Ya es absolutamente crítica y es una justificación de las más grandes para la reforma a la salud. Si logramos tener estos circuitos cortos, tanto de soberanía alimentaria, de producción alimentaria y de recuperación nutricional, vamos a cambiar las cifras, pero nos toca actuar territorialmente, ya no focalizar el niño, sino focalizar el territorio completo donde se está padeciendo hambre.